Eu creo que este país ten, e este país e o BNG, ten xente suficientemente capacitada para encabezar. O que pasa é que temos quizá demasiada presa, non? Queremos avanzar excesivamente. E en Pontevedra deronse as circunstancias de que conseguimos acceder ao goberno e fomos conectando e fomos facendo cousas e vendo unha xestión visible, palpable, apoiándonos obviamente moitísima xente. Esa oportunidade en Galicia non a tuvemos na práctica, non? Tuvemos un intento fanado aí que non chegou a e que, claro, e logo despois hai un problema, e o problema é que neste momento non hai un porcentaxe da cidadanía ou dos cidadáns, dos veciños dos galegos e das galegas, en definitiva, que aposten polo nacionalismo, e iso temos que ser conscientes deso. Non podemos inventarnos unha base social que non a hai, non? E, polo tanto, hai que ir con calma, boa letra, dando pasos adiante e sumando. E eu creo que nos últimos tempos se tomaron decisións en ese sentido e que vamos nesta línea. E eu son dos que penso que, bueno, pois que vai haber un antes e un despois a partir destas eleccións xerais, nos vamos a intentar ter representación, porque indiscutiblemente se algo se demostrou nestes 4 meses ou 3 meses ou 5 meses, non sei exactamente cantos van alá, é que Galicia desapareceu do Parlamento do Estado, é necesario que este, nos vamos a transmitir aos galegos que se o BNG está, Galicia está, e que a única garantía de que estea é que esteamos nós. Entón, vámoslo facer con toda a humildade, pero tamén con todo o convencimento de que este país ten futuro. Eu quería preguntarlle se verá Sexto, porque unha das cousas que máis se fala na cidade, e se non o ten pensado, se ten xa previsto na súa cabeza a quen podría sustituirlo nun futuro. Ainda non se cumpleu o ano de Mamá. Ainda non se cumpleu. Eu non sei se a toma de posesión debe ser en xuño, non? As eleccións foron o 25 de maio, ainda estamos a 16, Quedan 3 anos de mandatos. Temos, ademais, moitísimas cousas en marcha, moito que facer. A vida dá moitas voltas. Eu non creo que sea o momento de plantearse eso agora. O momento agora é de plantearse traballar, de ser un referente a nivel internacional, como estamos sendo, de ser un referente en outros temas que non o estamos sendo e que o temos que ser, como o tema, por exemplo, o tratamento do lixo. E temos un equipo aí impresionante traballando e eu non me planteo eso de momento. Home, a un ano vista falamos deso. Aquí ao fío do que lle preguntaba Manuel, pois pásaseme agora mesmo pola cabeza si realmente non estará tendo o síndrome que tiña Manuel Fraga á altura do ano 2004, é dicir, cando non hai relevos nin preparados nin á vista, pois despois pasan as cousas que pasan. Non gustaríame saber, precisamente afondando neso, hai relevo para o seu proxecto para a cidade de Pontevedra e a marxe deso, non? Gustaríame saber, despois de 17 anos, que lle queda por facer na cidade de Pontevedra? Hai 3 preguntas aí. A primeiro que se diría é que eu teño a miña edad, pero non a edad de Manuel Fraga no 2004. Unha cousa é ter 60 anos, outra cousa é ter 70, outra ter incluso 80. Oiga, mire usted, eu non... Outro día estive co alcalde de Vigo, está moi ilusionado, dice que vai estar 20 anos máis na alcaldía. O dixo públicamente, non o inventei eu. Dixo, oye, tío... Hombre, son 90, xa, están 70. A ver, eu creo que hai diferencias. En segundo lugar, si hai recambio, sí que hai recambio. Nós temos o concelleiro máis xoven da corporación, unha das concelleiras máis xóvenes, xente con unha formación impresionante e que está, bueno, aí na primeira línea de traballo e que se está formando, a parte de outra xente, non?
E de o que facer? Unha cidade se construye, Pontevedra non é que se construíra hai 2000 anos, pero aí hubo un pequeno burgo, aí onde había unha ponte romana, na vía romana do 19 de Antonino, e tardou 2000 anos en chegar onde chegou, non? As cidades se construyen polos cidadáns durante moitos anos, non? E, polo tanto, nunca está acabada unha cidade, nunca está acabada, en absoluto. Eu quería facerlle, estamos falando de cruzadas hoxe, a vostede e o seu equipo vanlle moito as cruzadas, porque cando chegaron a emprenderon as peatonalizacións, logo calmado do tráfico, cada unha destas aventuras saíronlle ben, hai certo consenso na cidade, incluso cos premios de que lle saíron ben. Agora emprenderon unha que ten moito recorrido, que é esta do compostaxe, porque queren poñer a miles e miles de pontevedreses a facer compostaxe, que é algo moi polémico en Galicia, porque cando se fixo sempre foi un rotundo fracaso. Non hai outra palabra, nas experiencias que se fixeron en Galicia co compost, todas foron un fracaso. Vostede ten a sensación de que esta cruzada tamén lle vai a sair ben? Sí, estou plenamente convencido, pero tú falabas de eso de poñer. Mira, hai unha cuestión que a xente... Oiga, nós levamos anos sin un morto no casco urbano, e cando falamos deso falamos de vidas, e falamos de persoas que non morreron. Eu a primeira vez que puxemos uns pasos elevados foi no ano 2003, despois de que morreran 3 rapaces e un quedara en silla de rodas. Entón, a min, cando me veñen con esta historia de que el coche sufre cando sube un paso elevado e tienen que bajar la velocidad, que para eso están postos, se baixas a 30, non sufre el coche. E entón eu prefiero que sufra o coche, non que sufra un señor. Entón, como é posible que alguén con 2 dedos de frente diga eso? Cando reducimos os 1.700 accidentes que había ao ano a 800, reducimos mortos a prácticamente cero, e reducimos os feridos graves de 300, ou de 30 ou 40 graves, a 7, 8, 10, 4, 5 varía, porque estamos xa en cousas de resistencia. Eso non é unha broma, Eso non tiene nada de broma. Aquí nunca funcionou, en España non funcionou. É certo que no norte de Europa, en Alemania, Holanda, está moi asentado o compost. Vostede pensa que en Pontevedra vai a triunfar? Sí, como non vai a triunfar. Ademais, é que os galegos sabemos moito da compostaxe, pois fixemos toda a vida. Toda a vida fixemos a meda ali na casa. O que pasa é que logo, depois, como éramos tan ricos, entón xa, en vez de tirar na finca ali para que producira, entón xa tiramos ao contenedor que era máis guai, sabes? Porque aquí se nos meteu na cabeza que ese concepto que a mí me pon malo, non? Que é dicir, eu pago impostos e polo tanto teño dereitos. Dixe, mire, va a ser que non. Me entendes? Va a ser que temos que ser responsables todos do lixo que producimos, vale? E, polo tanto, usted é responsable do lixo que produce. Isso é que é igual que as compañías de seguros. A compañía de seguros, todo o mundo se dá de baixa porque ten un latigazo cervical, ao final a compañía de seguros que fai? Sube o seguro para o ano que ven. E pagámoslo todo. Eu tamén. Se a xente tira lixo... O sea, o alcalde non paga o lixo, sabes? Pagan os veciños a través dun precio público. Por lo tanto, vamos a traballar todos para producir menos lixo, para que o recibo, se pode ser baixo, ou polo menos non suba. Ou polo menos non suba. A ver, Domingos. Na primeira parte desta entrevista fixo unha revelación que a mí me parece moi chamativa, e é que dixo que non tiña ningunha decepción co Bloque Nacionalista Galego. Si ao mellor con algunhas persoas, xusto cando pasábamos unhas imaxes de Xosé Manuel Beiras, non? E ocorre con isto que ao mellor, cando chegue o caso de que deixe de ser alcalde, ao mellor pala xa non existe nin o BNG, porque aínda que vostede non tuvera decepción... Un pouco de negrido, vale. No, digo, pode ocorrer... Pode que sexa... Tío, Dios mío, pero tan mal nos queres, ou que? Non é unha cuestión de querer ou non querer. Non é o único que o pensa, vostede o sabe. Xa, bueno, pero... Dixo que non tiña ningunha decepción cara ao Bloque, pero si electoralmente si hai milleiros de persoas que de alguna forma ou doutras sentiron certa decepción cara ao Bloque e buscaron outras opcións. Realmente, dende a dirección da organización, nunca se indagou moito nas causas de por que eso ten ocurrido, nunca se entonou un mea culpa, nunca se buscaron, realmente se analizou en profundidade isto. A mí gustaríame saber a súa opinión. Por supoño que haberá erros, algúns que se cometeron, gustaríame, dende o seu punto de vista, o mellor onde estuveron os esenciais. E pregúntolle, foi o mellor o paso polo goberno galego? Bueno, a ver, eu dixen, hombre, sí que tuve decepcións, como non, eu nunca neguei que houbera decepcións, e que houbera erros, eu creo que sí que houve erros. De feito,
A ver, tamén é certo que nós en determinado momento sacamos uns resultados que foron espectaculares, non? E tamén, ao mellor, foi polos nosos acertos, pero tamén por erros de outros, é dicir que, curiosamente, coincide nun momento en que o PSOE estaba mal, que nosotros vimos mal, baixamos e tal. Ahora, eu creo que xa desde esa época, desde hai 20 anos, ou non sei cantos anos, me perdo nos anos, equivocámonos un pouco, non? E nos equivocamos, pero non exactamente no goberno bipartito, que tamén houve erro no bipartito, senón porque hubo un momento en que nos deixamos asimilar, de alguma maneira, non? E nos obsesionamos con ser unha forza de goberno, vale? E deixamos de ser unha forza alternativa, radical, no sentido de chegar ao rei das cousas, e hubo un momento que o importante eran os resultados electorais e non, digamos, en fin, o sentimento deste país, a necesidade, a formación, a afondar un pouco nos problemas que este país ten, non? E deixamos tamén incluso de producir, de alguma maneira, argumentario ben basado, non? O sea, nós fixemos críticas contundentes a Maastricht, fixemos críticas contundentes á entrada no mercado común, fomos críticos coa Constitución polo que significaba, co Estatuto, co Tratado de Lisboa, fixemos, ademais, documentos que se están corroborando neste momento. É dicir, que todo isto que sale de la nueva política, eso xa está escrito hai moito tempo, non é ninguna novedade, pero logo, por erros nosos, de posicionarnos equivocadamente nun momento determinado, pues deixamos de ser un referente. Y eso fue lo que provocó esto. La realidad antes era que disponíamos de tratamientos realmente en efectos secundarios duros y ya no era, es que no podíamos tratar a un porcentaje elevado de pacientes porque no iban a tolerar esos tratamientos, ya desde el punto de vista de rango de edad y, ya no y sobre todo de lesión avanzada. Eran tratamientos que ya no podíamos ni pensar en dárselos a esos pacientes. Aún así, nosotros con aquellos tratamientos que antes del Incibo y de la Previr y Voceprevir, prefiero hablar, o sea, no con las marcas comerciales, antes de esos tratamientos usábamos interferón y ribavirina. Nuestros porcentajes de éxito eran bajos, eran de una media, venía a ser de un 50% aproximadamente sumando. Y unas consecuencias para los pacientes. Costes, o sea, sí tenían costes. Esto es un tratamiento de todo o nada. Si fracasa, o sea, te curas o no te curas, es muy sencillo verlo. O sea, funciona o no funciona. Si no funciona, ese dinero no sirve para nada, no mejora realmente nada. Teníamos ya datos, o sea, nosotros llevamos trabajando por más de 20 años con esta enfermedad. Sabíamos que el paciente que se curaba disminuía su mortalidad global, o sea, no solo por enfermedad hepática. Hay que recordar siempre, es la primera causa de cirrosis en el mundo occidental, la primera causa de muerte por enfermedad hepática, la primera causa de trasplante y de cáncer de hígado. No solo teníamos medido eso, teníamos medido todos los costes. Nosotros sabíamos, la hepatitis C está con nosotros, hubo un momento de contagio y la enfermedad va evolucionando, es probablemente de las enfermedades con una vida media más larga sin tratamiento y ese es uno de los grandes porque no tiene síntomas. Problemas. No tiene síntomas, sino y hasta fases finales en que te descompensas, o sea, la enfermedad tiene un periodo, cuando hablamos de historias naturales, desde que empieza hasta que tú te mueres, o sea, sí. ¿Cuánto tiempo tiene de duración la enfermedad? Y va entre 15 años lo más rápido a 40 años, claro, es mucho tiempo. ¿A qué te lleva eso? A que acumulas muchos pacientes en diferentes estadios de enfermedad. Nosotros ya habíamos tratado a los enfermos, algunos no se habían podido tratar, habían llegado al trasplante con todo el coste que es y recidivaban después del trasplante. En eso nosotros empezamos a ver los ensayos de los nuevos fármacos que vienen. Los primeros, los inhibidores de proteasa, durísimos también para los pacientes, pero nos aumentaban la respuesta un 70%. Para nosotros, un éxito desde el punto de vista médico. Y por detrás las terapias libres de interferón. ¿Qué suponía? ¿No? Para nosotros, desde luego, es una alegría en medicina conseguir curar una enfermedad. Conseguir con pocos efectos secundarios dar acceso a muchos pacientes sin saber todavía el resultado. Porque ¿se podían curar todos? No, no lo sabemos todavía ahora. Porque llega un momento en que probablemente se divorcia la infección de la enfermedad y la enfermedad sigue su camino. Eso ya estamos teniendo datos. En Europa ya se ha conseguido sacar de lista de trasplante un 30% de los pacientes. Hay tratamientos, pocos tratamientos pueden hacer lo que el virus C, que es tener un 200% de curación.
Y la pregunta es, ¿cómo puede ser 200%? El 100% es que se curan todos, ¿no? 200% de curación. ¿Por qué? Pues porque se cura casi el 100% del enfermo con virus C y ese enfermo libera un hígado para que se trasplante otro que se cura. Entonces, esa pastilla o ese fármaco tiene un 200% de curación al enfermo que lo cura directamente e indirectamente ese hígado que libera, que se puede trasplantar a otro enfermo que no se hubiese trasplantado y se hubiese muerto. ¿Cuánto cuesta un trasplante de hígado? Yo creo que ni la administración lo sabe. El otro día el señor Feijóo hablaba de 100.000 euros. Yo no sé si es pasando a lo que es el precio en Estados Unidos, que el personal cobra mucho más, que los medios de transporte son mucho más caros. El último dato que yo tenía, que lo hizo el Hospital 12 de Octubre, ya hace unos pocos años, pero hace unos cuantos años, hablaba de 60.000 euros. O sea, yo creo que no se sabe claramente. Depende de la gravedad del enfermo. Enfermos, eso sí está tipificado en Estados Unidos, enfermos que se trasplanten en muy buenas condiciones valen muchísimo más barato, y estoy hablando casi 2 o 3 veces menos que un enfermo que se trasplante muy grave. ¿Por qué quisiste hacer biología en Santiago? Yo quise hacer biología, yo la empecé en Coruña y luego la acabé en Santiago, y quise hacer biología porque a mí siempre me llamó la atención la naturaleza desde pequeña y me llama la atención la vida, los animales, el entender. Entonces no lo tenía muy seguro, no tenía muy claro lo que era un científico, no tenía muy claro qué salidas tenía. ¿Porque alguna tradición familiar que te llevara a la... No, nada. Primera bióloga en la familia, nada que ver con eso. Simplemente intuición, fue más intuición que otra cosa. ¿Por qué las hormigas primero? ¿Qué pasa con las hormigas? Las hormigas es mi... O sea, eras la típica cría que estaba ahí siguiendo a la hormiga hacia el hormiguero. No, la verdad es que no, de pequeña la verdad es que no. No, lo descubrí luego con mi máster. Las hormigas las descubrí en el máster en Inglaterra porque participé en un proyecto y descubrí cómo funciona un hormiguero y me pareció increíble, es que me pareció increíble. Entonces decidí hacer el monólogo final sobre eso, un poco para compartir lo que es una sociedad de hormigas. Y me parece muy interesante las aplicaciones que puede tener estudiar un animal como la hormiga, porque la gente no es capaz de entender qué es lo que tiene de importante estudiar una hormiga. ¿Por qué es tan sofisticada la organización de las hormigas y qué podemos aprender de ellas? Pues mira, se utilizan para muchas cosas, pero la que está ahora así como más de moda, en Estados Unidos principalmente, es para construir robots. Se están utilizando en facultades de ingenierías porque hay una rama de la robótica, que ese ya no es mi campo, pero bueno, es la aplicación que tiene estudiar las hormigas, que en vez de construir un superrobot con un superprocesador con muchísima memoria, se están construyendo pequeños robots que, cooperando entre sí, son capaces de conseguir mejores trabajos de manera más eficiente que no uno. Y se hacen basados en la organización de las hormigas. Off the record! Está Pontevedra que non para de recibir premios daqui e da colá, E que este alcalde sí que sabe dar a coñecer as bondades desta vila como ninguén. Temos esta pesta e olá. Non como as campañas turísticas dos 60, que eran algo agresivas. Pontevedra sabe conjugar su desarrollo industrial con la conservación de sus valores tradicionales. Mima, pero non é menos certo que de todo se aprende. Igual que Fraga se bañou en Palomares, tamén fixo Lores algo parecido cando quixo demostrar que o Lérez estaba limpo. Documentos de valor incalculable que merecen homenaxe. Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Hoxe Pontevedra é unha vila multicultural. Igual que New York ten o seu Chinatown ou Little Italy, Pontevedra ten a súa Little Bagdad. Cortesía de Abrilat e os seus simulacros que ti os ves e xa te das de conta que ali son árabes de pura raza. E é, ademais, un dos sitios favoritos de Rajoy, que vive esta feira histórica como a ninguén. Aí, pium, 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 ta, 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 ta. Bueno, nestes grandes éxitos pontevedreses supoñemos que algo de mérito terá o alcalde, que sabe tratar como a ninguén co gran veciño. Vigo e Pontevedra, unha relación difícil que Lores xestiona ben, co que se chama unha marcaxe ao home. En resumo, que deixoulle a Caballero firmar aí no libro, pero Lores non lle quitaba ollo, que coñecendo o alcalde vigués, era capaz de chantarlle aí Vigo capital Pontevedra sucursal e quedar tan ancho. O desexo de camiño conxunto no búsqueda do progreso. Menos mal, pero por si acaso man dura demostrando quen manda. Non é para que te presentes. Esa vida sí, pero falas ti. Pontevedra, fin de contas, unha cidade de calurosa acollida. Buena tierra. Aínda que o pobre de Rajoy teñeno últimamente amargado, entre que lle zoupan na campaña e que o declaran persoa non grata, anda o pobre que non levanta a cabeza. O sea que non é nada personal. Xa. As declaracións están ben, pero home, isto hai que falalo en persoa. E a ser épico.
no debió haberlo hecho. Me parece excelente. Sí, realmente me ha fastidiado. Bueno, en fin. ¿Qué quiere que le diga? Que yo he sido concejal en Pontevedra. Darte os meus parabéns, felicitarte por ese traballo. A veces algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Eu estou encantado de que en Pontevedra existan enamorados da cidade como a ti. Off the record.